ensayo para la materia de Saberes y Fundamentos de la Educación Inclusiva. El objetivo de este trabajo es mostrar que la inclusión no es simplemente un concepto que se queda en los libros, sino una transformación real que debe de ocurrir en las escuelas y que afecta directamente a los maestros, a los alumnos y a la familia. A lo largo de este videoensayo voy a usar las evidencias que hemos trabajado a lo largo de todo el semestre para poder explicar las bases teóricas que nos permiten hacer que la inclusión suceda en el aula. También quiero dejar claro que desde un principio que la inclusión no es un favor que le hacemos a la sociedad, sino es un derecho que todos los estudiantes deben de tener y una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que yo ordené mis evidencias en un orden que para mí fue coherente para que mi video ensayo pues tenga un orden claro. Primero les voy a hablar de la primera evidencia, que son los apuntes del cuadro comparativo, donde diferenciamos tres conceptos clave, ya que no es lo mismo hablar de inclusión en general que de la educación inclusiva. La inclusión como principio social se refiere a que todas las personas pueden participar en la sociedad sin ser excluidas. Es un ideal democrático que busca que nadie quede fuera de la vida comunitaria. Cuando hablamos de la inclusión educativa nos referimos a las estrategias que garantizan que los niños accedan al sistema escolar, es decir, que éste pueda entrar a la escuela, que tenga un lugar asignado y que se respete su derecho a la educación. Pero el verdadero cambio está en la educación inclusiva, que no es solo un tema de acceso, sino de transformar la forma de enseñar. Su objetivo no es solo que el alumno esté dentro del salón, sino de los métodos de enseñanza, las evaluaciones y la organización de la clase se modifiquen para responder a la diversidad de los estudiantes, y eso implica que la escuela tiene que cambiar, no el alumno. La idea clave aquí es que no basta con que el niño esté sentado en el aula. El verdadero reto está en cambiar nuestra manera de dar la clase para que todos los alumnos, sin importar sus condiciones, puedan aprender en igualdad de oportunidades. Esto implica revisar nuestras prácticas diarias y preguntarnos constantemente si lo que estamos haciendo realmente funciona para todos o si estamos dejando a alguien atrás sin darnos cuenta. También implica entender que la diversidad no es un problema que hay que resolver, sino una realidad que enriquece el proceso educativo. La segunda evidencia que quiero trabajar es el análisis que hicimos sobre la interseccionalidad de Patricia Hill Collins y los ejes de desigualdad, junto con la reflexión sobre la balanza de equidad. Este punto es importante porque nos ayuda a entender por qué la inclusión es tan compleja y por qué no podemos simplificarla. La razón principal es que las personas no tenemos una sola característica, vivimos varias realidades al mismo tiempo y nuestras identidades se cruzan de manera que a veces no son evidentes a simple vista. Aquí es útil la idea de interseccionalidad que plantea la socióloga Patricia Hill Collins, que nos dice que las desigualdades no ocurren por una sola causa, sino que se cruzan varias al mismo tiempo, como el género, la clase social, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual o el lugar de origen. Esto se relaciona con la reflexión que hicimos sobre la balanza de equidad, donde entendimos que la equidad no es dar lo mismo a todos, como a veces se cree, sino darle a cada persona lo que necesita para estar en igualdad de condiciones y poder desarrollar todo su potencial. En el aula, el maestro debe de identificar estas realidades para no repetir las injusticias que ya existen fuera de la escuela, y eso requiere observación constante, escucha activa y mucha sensibilidad para detectar las necesidades específicas de cada estudiante, porque si no conocemos la historia y el contexto de cada alumno, difícilmente vamos a poder ofrecerle lo que realmente necesita. Una persona puede tener privilegios en un aspecto y sufrir opresión en otro, y eso genera experiencias muy particulares que no se pueden entender si miramos una sola característica. Por ejemplo, en los ejercicios que hicimos en clase analizamos cómo influyen al mismo tiempo el género, el origen social, la situación económica o tener una discapacidad, y vimos casos concretos donde estas variables se combinan de maneras muy distintas. Un niño con dislexia que vive en una ciudad con buenos recursos tiene más posibilidades de recibir ayuda que un niño con dislexia en una comunidad rural con pocos apoyos. Y si además es niña o permanece a una minoría étnica, las barreras se multiplican y las soluciones tienen que ser mucho más integrales.
La tercera evidencia que voy a presentar es el árbol del problema y el árbol de las soluciones, que es una herramienta de diagnóstico que nos permitiría identificar un problema concreto y proponer soluciones a dicho problema. Yo analicé el problema de que los niños con discapacidad o con dificultades de aprendizaje participan muy poco dentro de las actividades de grupo, tanto en las académicas como en las recreativas. Y esto no es algo que ocurra por mera casualidad. Las causas de esto son variadas y están conectadas entre sí. Primero, la falta de preparación de los maestros para atender a la diversidad, porque muchos de ellos no han tenido una buena preparación en la pedagogía inclusiva. Segundo, la escasez de apoyos dentro del salón, como materiales adecuados, tecnología asistiva o personal de ayuda que pueda acompañar a los alumnos con mayores necesidades. Tercero, las actividades escolares que son poco flexibles y no se adaptan a diferentes ritmos de aprendizaje, porque estas suelen estar diseñadas para alumnos promedio, que en realidad no existe. Y cuarto, también influyen las actitudes negativas o los prejuicios hacia los alumnos, que a veces ni siquiera son conscientes por parte de los docentes o de los compañeros, porque terminan afectando la forma en la que los relacionamos con ellos y las expectativas que tenemos sobre su rendimiento. Esto trae consecuencias muy graves. El niño se atrasa académicamente porque no puede seguir el ritmo. Se siente aislado del grupo porque no logra integrarse en las dinámicas. El maestro se siente frustrado y con sensación de fracaso porque no sabe cómo abordar la situación. Y el resto del grupo normaliza la exclusión como algo natural, aprendiendo que hay alumnos que valen menos o que no merecen la pena participar. Frente a esto, el árbol de las soluciones nos muestra que no hay soluciones mágicas ni recetas rápidas, sino soluciones concretas y estructurales que requieren compromiso a largo plazo. Dicho todo esto, necesitamos del mismo modo adaptar los contenidos y la forma de evaluar sin bajar las expectativas, sino ofreciendo diferentes caminos para llegar a los mismos objetivos de aprendizaje, porque el problema no es que el alumno no pueda aprender, sino que la forma de enseñar no se adapta a su forma de aprender. También necesitamos capacitar a los docentes para que sepan cómo manejar estas situaciones con herramientas reales y prácticas, no solo con la teoría, y promover una cultura de respeto y empatía entre todos los alumnos, trabajando la convivencia de manera intencional y no solo cuando surgen conflictos. Si aplicamos todo esto, los resultados se ven directamente. El alumno mejora su rendimiento y su autoestima, el maestro se siente más seguro y competente, y el grupo entiende que la inclusión es algo natural y beneficioso para todos, porque aprenden a valorar las diferencias y a colaborar entre sí. Antes de pasar con la cuarta y última evidencia, quiero mencionar que también realizamos la pulsera de la inclusión, que sinceramente para mí fue una actividad muy bonita, ya que aparte de que fue de los primeros días que estuvimos con la maestra Mónica, la verdad fue muy bonito su realización, así como llevarla todo el día, ya que la gente sinceramente se le quedaba a uno viendo así como raro, como, ¿y eso qué ha de ser? Pero pues fue muy bonito. Ahora sí, la cuarta evidencia que voy a desarrollar son las propuestas didácticas basadas en el diseño universal para el aprendizaje conocido como DUA y las tres actividades concretas que diseñamos para llevarlo a práctica. El DUA es un enfoque desarrollado por el Centro CAST en Estados Unidos que parte de una idea muy poderosa, un lugar de hacer adaptaciones para unos pocos después de planear la clase. Debemos diseñar las clases desde el principio pensando en todos los estudiantes asumiendo que la diversidad es la norma y no la excepción. El DUA se basa en tres principios que tienen su fundamento en la neurociencia y en cómo funciona el cerebro humano. El primer principio es ofrecer la información de varias formas, por ejemplo, con texto, con imágenes, con audio o con materiales manipulativos, para que cada alumno pueda acceder al contenido de la manera mejor que se adapte a sus capacidades y preferencias. El segundo principio es permitir que los alumnos demuestren lo que saben de distintas maneras, ya sea hablando, escribiendo, dibujando o haciendo una maqueta o grabando un audio, porque no todos expresan su conocimiento de la misma forma y limitar las opciones es una barrera innecesaria. El tercer principio es mantener la motivación de los alumnos conectando los temas con sus intereses, ofreciéndoles opciones para que se sientan protagonistas de su aprendizaje y fomentando la autorregulación, es decir, que aprendan a gestionar su propio proceso. Con base en este marco, diseñamos tres actividades prácticas organizadas desde lo más simple a lo más concreto.
Siguen un orden lógico que va del reconocimiento conceptual al compromiso emocional y finalmente a la acción tangible. La primera actividad es el libreto de valores y antivalores, donde los alumnos identifican de forma clara las conductas que son positivas y cuáles son las negativas para la convivencia, trabajando en equipos para construir su propio código de convivencia. Por un lado, valores como el respeto, la solidaridad, la equidad y la justicia, y por el otro lado, antivalores como la discriminación, el bullying, la exclusión y la indiferencia. El objetivo es que los alumnos sepan reconocer qué acciones ayudan a construir comunidad y cuáles la dañan, y que pueden poner ejemplos de su propia vida cotidiana para que el aprendizaje sea significativo y no solo teórico. La segunda actividad es la rueda de las emociones, que está ligada a la anterior y trabaja al respecto efectivo que es tan importante en la educación inclusiva. Aquí los alumnos aprenden a identificar cómo se sienten en diferentes situaciones. Por ejemplo, cómo se sienten cuando los excluyen o cuando los incluyen. Cómo se sienten cuando logran algo o cuando ven a un compañero con dificultades. Cómo se sienten cuando son escuchados o cuando son ignorados. La tercera actividad es la pulsera de la inclusión, que sirve como un cierre práctico y simbólico de todo el proceso y también como un recordatorio diario. Sinceramente, esta actividad me hubiese gustado más que fuera con materiales como hilo, estambre y así para que nosotros le asignáramos un valor a cada hilo y dicho esto que ya le hayamos asignado un valor, nosotros eligiéramos qué valores decidiéramos portar dicho día. Asimismo, esta pulsera funcionaría como un recordatorio físico y visible de que cada alumno tiene un papel activo en la construcción de su propia persona inclusiva y que pueden llevarla puesta para recordar su compromiso cada día y para que los demás también lo vean y lo valoren. Para empezar este video ensayo, quiero dejar una idea clara. La educación inclusiva no es un favor que le hacemos a algunos alumnos. Es un derecho de todos, reconocida por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por tratados internacionales de nuestro país, ha afirmado y rectificado. A lo largo del video, vimos desde los conceptos básicos y su diferenciación, pasando por la teoría de la interseccionalidad, que nos ayuda a entender la complejidad de las identidades. También analizamos un problema concreto con causas y soluciones a través del árbol de problema y soluciones. Y finalmente, propusimos actividades prácticas basadas en el DUA, que podemos implementar en el aula desde mañana mismo. Todo esto nos demuestra que transformar la escuela es posible, pero que requiere que revisemos nuestras prácticas diarias con honestidad, con valentía y con disposición a aprender y a cambiar. Asimismo, también tenemos que preguntarnos constantemente qué barreras estamos poniendo sin darnos cuenta, qué podemos modificar en nuestra forma de enseñar para que nadie quede atrás y cómo podemos hacer que nuestras aulas sean un espacio donde todos se sientan valorados, escuchados y capaces de aprender a su propio ritmo. La inclusión se logra cuando planeamos pensando en todos, desde el primer momento, cuando eliminamos las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales que limitan el aprendizaje y cuando entendemos que la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer la experiencia educativa. También quiero mencionar que una de las evidencias que a mí más me marcó como tal, me dejó un aprendizaje más grande, fue la realización de un tipo cuaderno muy pequeño de los valores y antivalores, porque sinceramente me enseñó muchos valores que yo no conocía, del mismo modo sus antivalores, cosa que en la educación inclusiva son de gran importancia, ya que si yo mismo como persona no tengo esos valores, no tendría el por qué estar dentro de esta licenciatura, porque es algo que representa a la inclusión, los valores. Bueno, espero que este video ensayo haya sido desadorado, que se hayan quedado con algo de todo lo que yo obtuve y del mismo modo gracias por su atención.